¿Te preocupa que pasen los años y continúes en la misma estatura espiritual? El problema de no crecer espiritualmente provoca que no puedas disfrutar de muchas cosas que Dios tiene preparado para ti. Esto lo vemos en 1 Corintios 3:1, que dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Eso quiere decir que mientras sigas estando en ese nivel de madurez espiritual, no podrás degustar los manjares tan suculentos que Dios tiene preparados para ti, porque no lo vas a poder soportar. Pero ¿cuáles son esos manjares que Dios tiene preparado para nosotros? Esto lo vemos en 1 Corintios 2:9, que dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Es decir, Dios solo muestra estas cosas tan increíbles a aquellos que han alcanzado la madurez y no viven según la carne. Entonces, si tú también quieres disfrutar de estas cosas tan increíbles, debes dejar los deseos de tu carne atrás. Y para que lo consigas, te voy a enseñar los 7 hábitos que transformaron mi vida y me hicieron crecer espiritualmente, para que puedas alcanzar la estatura de madurez que Dios quiere de ti. Así que sin más, vamos a ello. El primer hábito que realizo es tener siempre presente el temor de Dios. Porque la Biblia dice en Proverbios 1:7 que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es decir, cuando uno se llena de la sabiduría que viene de Dios, se convierte en una persona más madura. Y para llenarnos de esta sabiduría es necesario empezar por el temor de Dios. ¿Pero qué significa tener temor de Dios? A diferencia de lo que puedas pensar, tener temor de Dios no significa tenerle miedo a Dios, ya que cuando una persona tiene miedo a Dios, se va a sentir mejor si se aleja de Él. Pero cuando tienes temor de Dios, te sientes mejor cuando te acercas a Él. Esto quiere decir que la persona que teme a Dios le obedece motivado por el amor que siente por Él. Pero el que le tiene miedo, lo que le motiva a obedecer es el temor a ser castigado por Dios si no lo hace. Este último actúa de esta forma porque aún no ha madurado en el amor de Dios. Porque una persona madura en el amor de Dios tiene confianza plena en Dios. Así que pídele a Dios que te manifieste cada día su amor. Y ten el hábito de obedecer a Dios por amor y no por miedo. De esa forma tendrás siempre presente el temor de Dios. El segundo hábito que yo realizo es refrenar mi lengua de decir cosas malas. La Biblia nos dice en Proverbios 17:27 que el sabio habla poco y el inteligente se sabe controlar. Es decir, una persona madura tiene la capacidad de controlar lo que dice con la ayuda de Dios. Y cuando practiques esto te van a ocurrir 2 cosas. Tendrás la capacidad de escuchar más debido a que hablas menos. Y esta actitud humilde te va a llenar de sabiduría. Y lo segundo que te va a ocurrir es que dirás palabras más sabias porque tendrás tiempo de analizar en tu mente lo que vas a decir, no diciendo las cosas a la ligera, lo que puede llevar a que te lamentes más tarde. Así que no hables impulsivamente, sino ten el hábito de escuchar y pensar antes de hablar. De esa forma lo que hables será de bendición y no tendrás que lamentarte luego. El tercer hábito que realizo es alejarme del doble ánimo, porque la Biblia dice en Santiago 1:8 que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y la inconstancia es un síntoma de inmadurez. ¿Pero qué significa tener doble ánimo? Esto quiere decir que te sientes muy motivado cuando empiezas a hacer algo, pero luego te desanimas porque ves que esto que has empezado requiere un esfuerzo muy grande de tu parte para poder terminarlo. Entonces prefieres dejar eso y empezar con otra cosa que te motive más. Pero luego te das cuenta que te pasa lo mismo, que empiezas una cosa y no la terminas. Y repites este ciclo una y otra vez. Esto ocurre porque no tienes el carácter desarrollado. Y cuando viene el tiempo difícil prefieres no sufrir el proceso, por lo cual no permites que Dios te madure. Esto provoca que Dios no pueda confiarte cosas mayores al no terminar los procesos más pequeños. Así que ten el hábito de proponerte a acabar aquello que empiezas aunque no te guste. Y serás una persona confiable para Dios. El cuarto paso que realizo es alabar a Dios continuamente. La Biblia dice en el Salmo 34:1: alabaré a Jehová en todo tiempo, y su alabanza estará de continuo en mi boca. Cuando alabas a Dios, estás reconociendo las grandes obras que Él ha hecho por ti. Esto quiere decir que tienes un corazón agradecido, porque de esa forma estás reconociendo que todo lo que tienes es gracias a Dios. Y eso es un síntoma de madurez. De lo contrario, una persona que no realiza esto, lo que va a manifestar es una queja continua, porque tiene puesto su foco en las cosas malas que le ocurren. Y no entiende que solo eso es un proceso para que Dios la haga madurar, porque todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Así que ten el hábito de dejar la queja a un lado
y decide alabar a Dios por todo lo que Él hace por ti. El quinto hábito que realizo es muy importante. Medito en la palabra de Dios. La Biblia dice en Josué 1:8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando leemos la Biblia nos llenamos de sabiduría, porque en ella están escritas las palabras de Dios, y cuando las vivimos somos prosperados. Pero para conseguir esto no solo tenemos que quedarnos en la lectura de la Biblia, sino también es necesario que meditemos en ella, porque la meditación nos va a ayudar a poner en práctica los mandamientos de Dios que encontramos en la Biblia. Pero ¿cómo podemos meditar en la palabra de Dios? Haciéndola parte de nuestros pensamientos. Porque la Biblia nos dice que como el hombre piensa en su corazón, así es él. Es decir, tú eres aquello que piensas. Así que ten el hábito de pensar de qué forma puedes llevar a la práctica lo que Dios te dice cuando lees su palabra, porque de esa forma te llenarás de sabiduría y serás prosperado. Además, te dejo por aquí arriba un vídeo donde hablo cómo leer la Biblia con la ayuda del Espíritu Santo. El sexto hábito que realizo, que también es muy importante, es tener una vida de oración, porque la Biblia nos dice en 1 de Tesalonicenses 5:17: orad sin cesar, porque por medio de la oración tenemos comunión con Dios. Y solamente a través de la comunión es que podemos tener un mayor conocimiento de Dios, porque conocemos mejor a alguien si pasamos tiempo con él. Pero este conocimiento que recibes de Dios no es algo teórico, sino que es una vivencia real que transforma tu vida. Porque no se trata únicamente, por ejemplo, que conozcas que Dios te ama, sino que cuando estás en comunión con Él experimentas grandemente el amor que Él tiene por ti. Así que ten el hábito diariamente de acudir a tu lugar secreto para orar, porque de esta forma conocerás cada vez mejor a Dios. Y el séptimo hábito que me ha hecho crecer espiritualmente es aprender de personas más maduras que yo. Porque Pablo dijo en 1 Corintios 11:1: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Él dijo estas palabras porque es más fácil recorrer un camino cuando te fijas en alguien que ya lo ha hecho primero. Por eso Pablo decía que le imitaran, porque de esa forma llegarían a ser tan maduros como él. Esto no significa que Pablo estuviese ocupando el lugar de Dios, sino que solamente era un ejemplo para que la gente pudiese crecer espiritualmente, teniendo de esa forma un mayor acercamiento a Dios. ¿Pero de qué forma podemos hacer esto? Escuchar, por ejemplo, predicaciones de la persona a la que quieres imitar, o leer libros que haya escrito esa persona. De esta manera empezarás poco a poco a adquirir esa madurez espiritual que tienen estos siervos de Dios. Así que ten el hábito de aprender de aquellas personas que son más maduras que tú, y que lo que hablan es acorde a la palabra de Dios. Si practicas estos 7 hábitos, tu vida será transformada como me ocurrió a mí, y crecerás espiritualmente. Y Dios podrá confiarte cosas grandes e increíbles. Así que pídele a Dios que te ayude a realizar estos hábitos y Él te ayudará. Y si quieres seguir aprendiendo más, te dejo por aquí un curso completo donde te enseño a interpretar y a entender la Biblia correctamente. Dios te bendiga.